Hola, amigos, bienvenidos a otro capítulo de nuestro canal de historias emocionantes, donde las emociones, los secretos y las revelaciones están garantizados. Si te gustan las historias que te hacen sentir, pensar y quedarte con la boca abierta, suscríbete ahora mismo y activa la campanita para no perderte nada. Deja tu comentario contándonos qué te parece esta historia, porque tu opinión nos ayuda a seguir trayendo contenido increíble. Hoy te contamos una historia real, llena de intriga, amor y traición. La familia intentó esconderla en un asilo, pero ella me había nombrado única apoderada. Prepárate, porque esta historia va a tocar tu corazón. Vamos allá. En un pequeño pueblo en las afueras de Sevilla, España, vivía doña Clara, una mujer de 82 años con una mirada que parecía guardar 1000 historias. Clara era conocida por su elegancia, su risa contagiosa y su generosidad. Siempre tenía una palabra amable para los vecinos, un dulce para los niños y una historia para contar en la plaza del pueblo. Pero detrás de esa fachada de fortaleza, Clara escondía un dolor profundo. Su familia, sus propios hijos, habían comenzado a tratarla como una carga. Yo era su vecina, Sofía, una enfermera de 34 años que había llegado al pueblo buscando paz tras un divorcio difícil. Clara y yo nos hicimos amigas rápidamente. Ella me invitaba a tomar té en su pequeña casa llena de fotos antiguas y muebles de madera pulida. Hablábamos de todo, de su juventud, de sus viajes, de los amores que había vivido. Pero un día, noté algo extraño. Clara estaba más callada, sus manos temblaban mientras servía el té. Sofía, me dijo con voz baja, tengo miedo de que me olviden, o peor, de que me encierren. Sus palabras me helaron la sangre. No entendía a qué se refería, pero pronto lo descubrí. Clara me confesó que sus hijos, Luis y Carmen, estaban planeando internarla en un asilo, no porque estuviera enferma o no pudiera valerse por sí misma, sino porque querían controlar su herencia. Clara tenía una pequeña fortuna, una casa en el pueblo, ahorros de toda una vida y algunas tierras que valían mucho dinero, pero lo que sus hijos no sabían era que Clara, en un acto de confianza absoluta, me había nombrado su única apoderada legal un año antes. Eres la única en quien confío, Sofía, me dijo, tú cuidas de mí como si fuera tu propia madre. Esa noche, mientras volvía a mi casa, no podía dejar de pensar en lo que Clara me había contado. ¿Cómo podían sus propios hijos traicionarla así? ¿Qué clase de personas serían capaces de encerrar a su madre para quedarse con su dinero? Me prometí a mí misma proteger a Clara, sin importar lo que costara, pero lo que no sabía era que este secreto iba a desencadenar una batalla que cambiaría mi vida para siempre. Mientras los días pasaban, empecé a notar cosas extrañas. Luis, el hijo mayor de Clara, comenzó a visitarla con más frecuencia, pero no de forma cariñosa. Sus visitas eran frías, casi calculadoras. Lo veía revisando los cajones de la casa, buscando documentos, preguntándole a Clara sobre su testamento, con una sonrisa forzada. Carmen, por otro lado, era más directa. Una tarde, la escuché gritándole a su madre, no puedes seguir viviendo sola, mamá, esto es por tu bien. Pero Clara no estaba enferma, caminaba sin problemas, cocinaba, leía el periódico todas las mañanas. Era evidente que no necesitaba un asilo. Una noche, Clara me llamó llorando. Sofía, vinieron con un abogado, quieren que firme algo para darles el control de todo. Dijeron que, si no lo hago, me llevarán a un asilo la próxima semana. Mi corazón se rompió al escucharla. No podía permitir que eso sucediera. Le prometí que la ayudaría, pero no sabía por dónde empezar. ¿Cómo podía enfrentarme a su familia? ¿Qué poder tenía yo, una simple enfermera, contra ellos? Decidí investigar. Busqué los documentos que Clara me había dado como su apoderada. Eran papeles legales, firmados ante un notario, que me daban autoridad sobre sus decisiones médicas y financieras, pero también encontré algo más, una carta escrita a mano por Clara, dirigida a mí. En ella, me pedía que, si algo le pasaba, protegiera su legado y asegurara que su dinero se usara para ayudar a los niños del pueblo, algo que siempre había soñado. Esa carta me dio fuerza,
pero también miedo. Estaba lista para enfrentarme a una familia dispuesta a todo por dinero. Y aquí termina el primer capítulo. Amigos, ¿qué creen que pasará con Clara? ¿Podré protegerla de sus propios hijos? No te pierdas el próximo capítulo. Suscríbete ahora y activa la campanita para que no te lo pierdas. Déjanos un comentario con tus teorías. Nos encanta leerlas. Nos vemos pronto con más emociones y secretos. Hasta la próxima. Los días siguientes fueron una montaña rusa de emociones. Clara estaba cada vez más nerviosa, y yo sentía que el tiempo se nos escapaba. Decidí confrontar a Luis y Carmen directamente. No podía quedarme de brazos cruzados mientras planeaban encerrar a su madre. Así que una tarde, cuando vi el coche de Luis estacionado frente a la casa de Clara, respiré hondo y toqué la puerta. Luis abrió, con esa sonrisa falsa que ya empezaba a odiar. Sofía, qué sorpresa, dijo, pero su tono era frío. Dije que necesitaba hablar con él y con Carmen sobre Clara. Entré y los encontré en el comedor, con un montón de papeles sobre la mesa. Clara estaba sentada en un rincón, con la mirada perdida. Mi corazón se apretó al verla así, tan vulnerable. Sin rodeos, les dije que sabía lo que estaban planeando. Clara no necesita un asilo. Está perfectamente bien, y ustedes lo saben. Esto es por su dinero, ¿verdad? El silencio que siguió fue ensordecedor. Carmen se puso roja de rabia y empezó a gritarme que no me metiera en asuntos familiares. Luis, más calmado pero igual de amenazante, me dijo, tú no entiendes nada, Sofía, mamá no está bien, y nosotros solo queremos protegerla. Pero, entonces Clara habló, con una fuerza que no le había escuchado en días. No estoy loca, Luis, no necesito que me encierren, y si tanto te preocupa mi bienestar, ¿por qué nunca me visitas para preguntarme cómo estoy? Sus palabras fueron como un golpe. Por un momento, sexta vergüenza en los ojos de Luis, pero Carmen no se inmutó. Mamá, esto no es negociable. Ya firmamos los papeles para el asilo. Es lo mejor. Ahí fue cuando saqué mi as bajo la manga. No tan rápido, dije, sacando una copia de los documentos que me nombraban apoderada de Clara. Ella me dio el control legal de sus decisiones. No pueden hacer nada sin mi autorización. La cara de Carmen pasó de la furia al desconcierto. Luis, por otro lado, se acercó a mí, demasiado cerca, y me susurró, no sabes con quién te estás metiendo, Sofía, esa noche, no pude dormir. Las palabras de Luis resonaban en mi cabeza, y si realmente estaba metiéndome en algo más grande de lo que podía manejar. Pero cada vez que dudaba, recordaba la carta de Clara, sus palabras pidiéndome que protegiera su legado. No podía rendirme. Al día siguiente, decidí buscar ayuda legal. Fui a ver a don Miguel, un abogado jubilado que vivía en el pueblo y que Clara siempre había mencionado con cariño. Le conté todo, el plan de los hijos, los documentos de la apoderada, la carta de Clara. Don Miguel me escuchó con atención, y luego me miró con seriedad. Sofía, esto no va a ser fácil. Si los hijos de Clara están tan desesperados por su dinero, podrían intentar cualquier cosa, pero tienes la ley de tu lado, ese poder notarial es sólido. Con su ayuda, preparamos una estrategia. Presentaríamos los documentos ante un juez para bloquear cualquier intento de internar a Clara sin mi consentimiento. Pero don Miguel me advirtió, prepárate, porque esto va a desatar una guerra, y tenía razón. Esa misma semana, recibí una llamada anónima. Una voz distorsionada me dijo, aléjate de Clara, o lo vas a lamentar. Colgué el teléfono, con el corazón latiendo a 1000 por hora. ¿Quién estaba detrás de esto? ¿Eran Luis y Carmen? ¿O había algo más oscuro en juego? La llamada anónima que recibí después de confrontar a los hijos de Clara me dejó con el corazón en un puño. No podía dejar de preguntarme quién estaría detrás de esa voz distorsionada que me advirtió, aléjate de Clara, o lo vas a lamentar. Era Luis, el hijo mayor, con su mirada fría y calculadora, o Carmen, cuya rabia parecía capaz de incendiar el pueblo entero, o tal vez alguien más, alguien que aún no había mostrado su rostro. Lo único que sabía era que Clara dependía de mí, y no iba a permitir que el miedo me detuviera. Decidí actuar rápido.
Lo primero que hice fue hablar con don Miguel, el abogado jubilado que se había convertido en mi aliado. Nos reunimos en su pequeña oficina, un lugar lleno de libros antiguos y olor a café recién hecho. Don Miguel, con su calma característica, me escuchó mientras le contaba todo, la llamada, el plan de los hijos de Clara, los documentos que me nombraban apoderada. Cuando terminé, él se quitó los anteojos y me miró con seriedad. Sofía, esto es más grande de lo que pensábamos. Si alguien te está amenazando, no solo están detrás del dinero de Clara, podría haber algo más oscuro aquí. Sus palabras me hicieron estremecer. ¿Qué podía ser más oscuro que unos hijos tratando de encerrar a su madre por codicia? Pero don Miguel tenía razón. Había algo en la actitud de Luis, en la forma en que evitaba mirarme a los ojos, que me hacía sospechar que escondía más de lo que decía. Decidimos que lo primero era proteger a Clara. Con la ayuda de don Miguel, presentamos los documentos de mi poder notarial ante un juez local. Fue un proceso tenso, pero necesario. El juez, un hombre mayor con una voz grave, revisó los papeles con atención. Estos documentos son válidos, dijo finalmente. Nadie puede tomar decisiones sobre Clara sin tu autorización, Sofía. Pero ten cuidado, esto podría desatar una tormenta. Esa pequeña victoria me dio un respiro, pero no duró mucho. Esa misma noche, mientras caminaba de regreso a mi casa, sentí que alguien me seguía. Las calles del pueblo estaban oscuras, iluminadas solo por las farolas parpadeantes. Escuché pasos detrás de mí, suaves pero constantes. Me detuve, con el corazón acelerado, y miré hacia atrás. No vi a nadie, pero la sensación de peligro no desaparecía. Corrí hasta mi casa, cerré la puerta con llave y me quedé mirando por la ventana, esperando ver algo, pero solo había oscuridad. Al día siguiente, fui a ver a Clara. La encontré en su sala, sentada en su sillón favorito, con una manta sobre las rodillas. Su rostro estaba pálido, y sus manos temblaban mientras sostenía una taza de té. Sofía, no puedo seguir así, me dijo, con la voz quebrada. Tengo miedo todo el tiempo, no de mis hijos, sino de lo que podrían hacer para salirse con la suya. Me senté a su lado, tomé su mano y le prometí que no dejaría que nada le pasara. Pero entonces, Clara me miró a los ojos y dijo algo que cambió todo. Sofía, no te he contado toda la verdad. Hay algo que debes saber, algo que explica por qué mis hijos están tan desesperados. Clara respiró hondo y comenzó a hablar. Me contó que, cuando era joven, su esposo, Antonio, el padre de Luis y Carmen, no era el hombre honorable que todos en el pueblo creían. Antonio tenía un lado oscuro. Además de ser un comerciante respetado, había estado involucrado en negocios turbios, préstamos ilegales, tratos con personas poco confiables. Clara lo descubrió por casualidad, cuando encontró una libreta escondida en el desván con nombres, cantidades de dinero y fechas. Al principio, no entendió lo que significaba, pero cuando confrontó a Antonio, él se puso furioso. No te metas en esto, Clara, le dijo, es por el bien de la familia. Pero Clara no podía quedarse callada. Descubrió que Antonio le debía una gran suma de dinero a un hombre conocido como el Tigre, un prestamista que operaba en las sombras de Sevilla. El Tigre no era solo un acreedor, era alguien que no dudaba en usar la violencia para conseguir lo que quería. Clara, desesperada por proteger a sus hijos pequeños, usó los ahorros de su familia, herencia de sus propios padres, para pagar la deuda de Antonio. Fue un sacrificio enorme, pero lo hizo porque creía que era lo correcto. Antonio, sin embargo, nunca se lo agradeció. En cambio, se volvió más distante, más frío. Cuando murió en un accidente de coche años después, Clara se sintió aliviada, aunque nunca lo admitió en voz alta. Pero eso no es todo, Sofía, continuó Clara, con lágrimas en los ojos. Hace unos años, descubrí que Luis sabía de los negocios de su padre. No sé cómo, pero encontró esa misma libreta en el desván. Creo que empezó a contactar a las personas que trabajaban con Antonio, y tal vez se metió en los mismos problemas. Clara sospechaba que Luis le debía dinero a alguien tan peligroso como el Tigre. Por eso quiere mi herencia, Sofía. No es solo codicia, está desesperado,
y creo que tiene miedo. Sus palabras me dejaron sin aliento. Si Luis estaba metido en los mismos negocios turbios que su padre, entonces la amenaza anónima podía no haber venido de él o de Carmen, sino de alguien mucho más peligroso. Decidí que necesitaba pruebas. No podía seguir actuando a ciegas. Llamé a Javier, un amigo que trabajaba en la policía local y en quien confiaba plenamente. Le conté todo, desde las sospechas de Clara hasta la llamada anónima. Javier frunció el ceño mientras me escuchaba. Sofía, esto suena serio. Hay rumores en el pueblo sobre un hombre llamado el Cuervo. Nadie sabe mucho de él, pero dicen que es un prestamista que no perdona deudas. Si Luis está involucrado con él, estás en terreno peligroso. Javier prometió investigar discretamente. Mientras tanto, decidí pasar más tiempo con Clara para asegurarme de que estuviera a salvo, pero cada día era más difícil. Clara estaba cada vez más frágil, no por su salud física, sino por el peso emocional de todo lo que estaba pasando. Una tarde, mientras tomábamos té en su cocina, me confesó algo más. Sofía, a veces pienso que sería más fácil rendirme, dejar que me lleven al asilo y terminar con todo esto. Sus palabras me rompieron el corazón. No, Clara, le dije, con lágrimas en los ojos, tú no eres una carga. Podréis a su lado, sosteniendo su mano. No dejaré que te rindas. Eres más fuerte que ellos. Esa noche, mientras intentaba dormir, no podía dejar de pensar en Clara, en su dolor, en su fuerza. Decidí que necesitaba actuar con más decisión. Llamé a una trabajadora social que conocía, Ana, una mujer amable pero directa, y le pedí que evaluara a Clara. Ana visitó a Clara al día siguiente y pasó varias horas con ella, hablando, observando, tomando notas. Cuando terminó, me entregó un informe detallado. Clara estaba en plenas facultades mentales, capaz de tomar sus propias decisiones. Ese informe era nuestra arma más poderosa. Con él, podríamos bloquear cualquier intento de los hijos de Clara, de declararla incapaz. Pero justo cuando empezaba a sentir que teníamos el control, algo inesperado pasó. Era una noche tranquila, y Clara estaba sola en su casa. Me llamó al amanecer, con la voz temblorosa. Sofía, alguien entró anoche. No se llevaron nada, pero dejaron esto. Me envió una foto de un papel arrugado, con una frase escrita en letras grandes y desordenadas que, abandona el poder, o Clara pagará las consecuencias. Mi sangre se heló. Esto ya no era solo una disputa familiar. ¿Había alguien más? Alguien dispuesto a todo para salirse con la suya. Corrí a la casa de Clara y la encontré sentada en su sillón, con el papel en las manos. No sé qué hacer, Sofía, me dijo, con los ojos llenos de lágrimas. No quiero que te pase nada por mi culpa. La abracé y le prometí que no dejaría que nadie le hiciera daño. Pero en el fondo, sentía miedo, no solo por Clara, sino por mí. ¿Quién estaba detrás de ese mensaje? ¿Era el Cuervo, el prestamista del que hablaba Javier? ¿O era alguien más? ¿Alguien que aún no conocíamos? Decidí que no podía seguir esperando. Con la ayuda de Javier, instalamos cámaras de seguridad en la casa de Clara. Si alguien intentaba entrar de nuevo, lo tendríamos grabado. También hablé con don Miguel para preparar una estrategia legal más sólida, pero mientras organizábamos todo, no podía sacudirme la sensación de que el peligro estaba más cerca de lo que imaginaba. Cada ruido en la noche, cada sombra, en la calle, me hacía pensar que alguien nos observaba. Una mañana, mientras caminaba hacia la casa de Clara, vi a un hombre parado en la esquina, mirándome fijamente. Era alto, con una cicatriz en la mejilla y una mirada que me hizo estremecer. No dijo nada, solo me observó mientras pasaba. Cuando llegué a la casa de Clara, le conté lo sucedido. Ella palideció. Ese podría ser él, Sofía, el Cuervo. Mi corazón dio un vuelco. Si ese hombre era realmente el Cuervo, entonces Luis no era el único enemigo al que enfrentábamos. Había algo mucho más grande y peligroso detrás de todo esto. Hola, amigos, bienvenidos al cuarto capítulo de La familia intentó esconderla en un asilo. Esta historia está en su punto más álgido, y si no estás suscrito, hazlo ahora mismo para no perderte ni un segundo de este drama. Déjanos un
comentario contándonos qué harías en mi lugar para proteger a Clara. ¿Estás listo para un capítulo lleno de tensión, emociones y decisiones que lo cambiarán todo? Vamos con la continuación. El mensaje encontrado en la casa de Clara fue un punto de inflexión. Saber que alguien había entrado en su hogar, dejando una amenaza tan directa, me hizo darme cuenta de que no podía seguir actuando sola. Esto ya no era solo una disputa familiar, era una batalla contra fuerzas que no entendía del todo. Pero una cosa tenía clara, Clara era mi prioridad, y haría lo que fuera necesario para mantenerla a salvo. Lo primero que hicimos fue reforzar la seguridad. Con la ayuda de Javier, mi amigo en la policía, instalamos cámaras de seguridad en cada rincón de la casa de Clara. También cambiamos las cerraduras y añadimos una alarma. Clara, aunque agradecida, seguía nerviosa. Sofía, no quiero que te pase nada por mi culpa, me repetía. Cada vez que lo decía, sentía una mezcla de ternura y frustración. Clara no entendía que, para mí, ella ya no era solo una vecina, era como una madre, alguien que confiaba en mí cuando su propia familia la había traicionado. Mientras organizábamos la seguridad, decidí que era hora de confrontar a Luis directamente. Había reunido suficientes pruebas, el informe de la trabajadora social que confirmaba que Clara estaba en plenas facultades, las fotos que un vecino había tomado de Luis reunido con el cuervo, y los documentos que me nombraban apoderada, pero antes de enfrentarlo, necesitaba estar segura de que no me estaba metiendo en una trampa. Hablé con Javier nuevamente, y él me dio un consejo que no olvidaría. Sofía, si vas a confrontar a Luis, hazlo en un lugar público, no sabemos de qué es capaz. Elegí la plaza del pueblo, un lugar lleno de vida, con vecinos paseando y niños jugando. Era un sábado por la mañana, y el sol brillaba con fuerza. Llamé a Luis y le dije que necesitaba hablar con él. Al principio, se resistió, pero cuando mencioné las fotos con el cuervo, aceptó reunirse conmigo. Llegó con su típica sonrisa, falsa, pero esta vez había algo diferente en su mirada. ¿Miedo? ¿Cansancio? No podía descifrarlo. Luis, sé todo, empecé, sin darle tiempo a que hablara. Sé de tus deudas, de tus reuniones con el cuervo, de tu plan para internar a Clara y quedarte con su dinero. Saqué una copia del informe de la trabajadora social y se lo mostré. Clara está perfectamente bien, y este documento lo prueba. No puedes declararla incapaz. Y estos papeles, saqué los documentos del poder notarial, me dan el control legal de sus decisiones. Si sigues con esto, iré a la policía con todo lo que tengo, incluidas las fotos. Luis palideció. Por un momento, pensé que iba a negarlo todo, como siempre, pero en lugar de eso, se sentó en un banco de la plaza y se cubrió el rostro con las manos. No sabes cómo llegué a esto, Sofía, dijo, con la voz temblorosa. Todo empezó con una deuda pequeña. Pensé que podía manejarlo, pero el cuervo, él no te deja salir. Me amenazó con hacerle daño a mamá si no pagaba. Sus palabras me sorprendieron. Luis, el hombre frío y calculador, ¿estaba confesando? ¿Era esto una trampa o un momento de sinceridad? No sabía si creerle, pero decidí escuchar. Luis me contó que, años atrás, había encontrado la libreta de su padre en el desván. Al principio, pensó que podía usar los contactos de Antonio para hacer dinero rápido, pero lo que empezó como un negocio pequeño se convirtió en una pesadilla. El cuervo le prestó dinero, y cuando Luis no pudo pagar, las amenazas comenzaron. Quería proteger a mamá, Sofía, pero no sabía cómo salir de esto. Pensé que si controlaba su dinero, podría pagar la deuda y mantenerla a salvo. Sus palabras sonaban sinceras, pero no podía bajar la guardia. Luis, lo que hiciste fue traicionar a tu madre, le dije. Ella te ama, pero tú y Carmen la hicieron sentir como una carga. Luis bajó la mirada, y por un momento, vi algo que no esperaba. Arrepentimiento. Lo sé, murmuró. No espero que me perdones. Solo quiero que esto termine. Esa noche, hablé con Clara sobre lo que Luis me había dicho. Ella escuchó en silencio, con lágrimas en los ojos. Siempre supe que Luis era débil, como su padre, dijo, pero no quería creer que llegaría tan lejos. Me confesó que, a pesar de todo,
Todavía lo amaba. Es mi hijo, Sofía. No quiero destruirlo, solo quiero vivir en paz. Sus palabras me dieron una idea. Tal vez había una manera de resolver esto sin llevarlo a los tribunales. Una manera que respetara el deseo de Clara de proteger a su familia, aunque no lo merecieran. Con la ayuda de don Miguel, redactamos una propuesta. Clara donaría la mayor parte de su herencia a una fundación para los niños del pueblo, cumpliendo su sueño de dejar un legado positivo. Luis y Carmen recibirían una pequeña parte, pero solo si firmaban un acuerdo para no interferir en la vida de Clara nunca más. Era un plan arriesgado, pero Clara estaba convencida. Si no me quieren por quien soy, que al menos respeten mi voluntad, me dijo. Organizamos una reunión con Luis y Carmen en la oficina de don Miguel. La tensión, en el aire, era insoportable. Carmen llegó furiosa, con los brazos cruzados y una mirada de desprecio. Luis, por otro lado, parecía agotado, como si llevara el peso del mundo sobre sus hombros. Don Miguel explicó la propuesta con calma, pero Carmen no tardó en interrumpir. «Esto es una locura», gritó. «Mamá, estás dejando que esta mujer te manipule». Clara, con una fuerza que no le había visto antes, se puso de pie. «No, Carmen, la única que ha estado a mi lado es Sofía. Ustedes me dieron la espalda». Luis, sorprendentemente, levantó la mano para calmar a su hermana. «Basta, Carmen», dijo, con la voz entrecortada. «Mamá tiene razón. Esto tiene que parar». Por un momento, pensé que habíamos ganado, pero entonces, Carmen se levantó y salió de la oficina, dando un portazo. «Esto no termina aquí», gritó antes de irse. Luis, en cambio, se quedó, miró a Clara y, con lágrimas en los ojos, dijo: «Mamá, lo siento. No sé cómo arreglar esto, pero lo intentaré». Esa noche, mientras Clara y yo tomábamos té en su cocina, hablamos de lo que había pasado. Ella estaba tranquila, pero también triste. «Perdí a mi hija, Sofía», me dijo, «pero tal vez recuperé a mi hijo». No sabía qué responder. Luis parecía arrepentido, pero ¿podía confiar en él? Y con Carmen decidida a seguir luchando, y la sombra del cuervo aún acechando, sabía que el peligro no había terminado. ¿Crees que Luis está realmente arrepentido? ¿O es solo una fachada? ¿Qué hará Carmen ahora? ¿Y qué papel juega el cuervo en todo esto? Suscríbete ahora, activa la campanita y déjanos un comentario con tus teorías. Comparte este video con tus amigos, porque el capítulo final está a punto de revelar todo. Nos vemos pronto para el desenlace de esta historia. Increíble. Hola, amigos, bienvenidos al capítulo final de La familia intentó esconderla en un asilo, una historia que nos ha llevado por un torbellino de emociones, traiciones y momentos que tocan el corazón. Si has llegado hasta aquí, gracias por acompañarnos en este viaje inolvidable. Si no estás suscrito, hazlo ahora mismo, activa la campanita y déjanos un comentario contándonos qué te ha parecido esta serie hasta ahora. ¿Estás listo para descubrir cómo termina la historia de Clara? Este capítulo va a cerrar con broche de oro, así que prepárate para un final lleno de sorpresas, lágrimas y esperanza. Vamos allá. La reunión con Luis y Carmen en la oficina de don Miguel había sido un punto de inflexión. Ver a Luis, el hijo mayor de Clara, romperse y pedirle perdón a su madre fue algo que nunca imaginé. Sus palabras, llenas de arrepentimiento, resonaban en mi cabeza: «Mamá, lo siento, no sé cómo arreglar esto, pero lo intentaré». Por un momento, sentí una chispa de esperanza. Tal vez, después de todo, había una posibilidad de redención para él. Pero Carmen, con su furia implacable, dejó claro que no se rendiría tan fácilmente. Su amenaza al salir de la oficina: «Esto no termina aquí», me perseguía como una sombra. Sabía que el peligro no había desaparecido, y que el legado de Clara aún estaba en juego. Los días siguientes fueron una mezcla de alivio y tensión. Con la ayuda de don Miguel, finalizamos los trámites legales para la donación de Clara. Ella estaba decidida a cumplir su sueño, usar la mayor parte de su herencia para crear una fundación que apoyara a los niños del pueblo. Quería construir una escuela, un lugar donde los pequeños pudieran aprender, soñar y tener un futuro mejor. «Es lo que siempre quise, Sofía»,
me dijo una tarde mientras tomábamos té en su cocina. Quiero que mi vida deje una huella, no solo para mis hijos, sino para todos los que vienen después. Sus palabras me llenaron de admiración. A pesar de todo el dolor que había vivido, Clara seguía pensando en los demás. El acuerdo que propusimos era claro: Luis y Carmen recibirían una pequeña parte de la herencia, suficiente para empezar de nuevo, pero solo si firmaban un documento legal comprometiéndose a no interferir en la vida de Clara nunca más. Luis, sorprendentemente, aceptó sin dudar. Me reuní con él en la plaza del pueblo, bajo el mismo roble donde lo había confrontado antes. Esta vez, no había sonrisas falsas ni actitudes defensivas. Sofía, sé que no merezco el perdón de mamá, me dijo, con la mirada fija en el suelo, pero quiero hacer las cosas bien. He cortado todo contacto con el cuervo, me voy del pueblo, necesito empezar de cero. Sus palabras sonaban sinceras, pero no podía evitar sentir una punzada de desconfianza. ¿Y si todo esto era una estrategia? ¿Y si Luis estaba jugando un papel para evitar problemas legales? Pero entonces, me miró a los ojos y añadió: por favor, cuida de mamá, ella te quiere como a una hija. Esas palabras me desarmaron. Por primera vez, sentí que Luis no era solo el hijo egoísta que había intentado encerrar a su madre. Era un hombre roto, atrapado por sus propios errores, buscando una salida. Carmen, por otro lado, era una historia completamente diferente. Se negó rotundamente a firmar el acuerdo. En lugar de eso, contrató a un abogado y presentó una demanda contra Clara, alegando que estaba siendo manipulada por mí. La acusación me dolió profundamente, no solo porque era injusta, sino porque ponía en duda el amor y la confianza que Clara y yo habíamos construido. Pero no estábamos solas. Don Miguel, con su experiencia y calma, se encargó de defender el caso. Presentamos el informe de la trabajadora social, que confirmaba que Clara estaba en plenas facultades mentales, junto con los documentos del poder notarial. Además, varios vecinos del pueblo, que conocían a Clara desde hacía décadas, ofrecieron sus testimonios. Dijeron que Clara era una mujer fuerte, lúcida y generosa, y que yo era la única persona que realmente se había preocupado por ella. El día del juicio fue uno de los más tensos de mi vida. La sala estaba llena de rostros familiares, vecinos, amigos de Clara, incluso algunos niños que ella había ayudado con sus pequeños gestos de bondad. Carmen estaba sentada al otro lado, con su abogado, mirándome con desprecio. Clara, a mi lado, apretaba mi mano con fuerza. No importa lo que pase, Sofía, me susurró, ya ganamos, porque estamos juntas. Sus palabras me dieron la fuerza que necesitaba para enfrentar lo que venía. El juez escuchó ambos lados con atención. El abogado de Carmen intentó pintarme como una oportunista que había manipulado a una anciana vulnerable, pero don Miguel desmontó cada una de sus acusaciones con pruebas sólidas. Cuando el juez finalmente dio su veredicto, sentí que el mundo se detenía. No hay evidencia de que Clara esté incapacitada, dijo. Los documentos presentados por Sofía son válidos, y su autoridad como apoderada se mantiene. La demanda queda desestimada. Un murmullo de alivio recorrió la sala. Clara me abrazó, con lágrimas en los ojos. Gracias, Sofía, me dijo. Gracias por no rendirte. Después del juicio, Carmen desapareció del pueblo. Nadie sabía a dónde había ido, pero los rumores decían que estaba furiosa, no solo con Clara, sino con Luis por no apoyarla. A pesar de la victoria legal, Clara estaba destrozada. Es mi hija, Sofía, me dijo una noche, mientras mirábamos las estrellas desde su porche. Pensé que algún día entendería, pero tal vez nunca lo haga. Intenté consolarla, pero sabía que nada podía curar el dolor de perder a una hija, incluso si ella había elegido su propio camino. Con el tiempo, Clara recuperó su luz. La fundación se convirtió en una realidad, y la construcción de la escuela comenzó. Cada vez que pasaba por el terreno, veía a Clara supervisando el proyecto, hablando con los arquitectos, asegurándose de que cada detalle fuera perfecto. Quiero que los niños se sientan amados aquí, me decía. Su energía era contagiosa, y pronto todo el pueblo se unió al proyecto. Los vecinos donaban tiempo, materiales,
incluso comida para los trabajadores. Era como si Clara hubiera despertado algo en todos nosotros, un sentido de comunidad que había estado dormido durante años. El día de la inauguración de la escuela fue un evento que nunca olvidaré. El pueblo entero se reunió en la plaza, decorada con flores y banderines de colores. Los niños corrían de un lado a otro, riendo, mientras los adultos charlaban y compartían recuerdos de Clara. Cuando llegó el momento de cortar la cinta, Clara tomó el micrófono con manos temblorosas pero firmes. Esta escuela no es solo para los niños, dijo, con la voz llena de emoción. Es para todos nosotros. Es un recordatorio de que el amor y la bondad siempre ganan, incluso cuando el mundo parece oscuro. La multitud estalló en aplausos, y yo no pude contener las lágrimas. Clara, con su fuerza y su corazón, había transformado el dolor en esperanza. Meses después, Clara comenzó a debilitarse. No era una enfermedad específica, sino el peso de los años y las emociones acumuladas. Pasaba más tiempo en casa, pero nunca dejaba de sonreír. Una tarde, mientras tomábamos té, me dio una caja pequeña. Dentro, había un collar con un pequeño colgante en forma de corazón. Era de mi madre, me dijo. Quiero que lo tengas tú, porque tú eres mi familia ahora. No supe qué decir. Solo la abracé, sintiendo que el tiempo se nos escapaba. Clara falleció una noche de invierno, tranquilamente, en su cama. Cuando la encontraron, tenía una sonrisa en el rostro, como si supiera que había cumplido su propósito. En su testamento, me dejó su casa, no para que la tuviera para mí, sino para que la convirtiera en un centro comunitario donde los niños pudieran seguir aprendiendo y soñando. Cumplí su deseo. Hoy, esa casa es un lugar lleno de vida, de risas, de historias. Cada vez que entro, siento que Clara está ahí, cuidándonos a todos. Esta historia me enseñó que la familia no siempre es la que comparte tu sangre, sino la que eliges con el corazón. Clara me dio mucho más que un poder notarial. Me dio una lección de amor, de coraje y de resistencia. Su legado vive en cada niño que aprende en la escuela, en cada vecino que sonríe al pasar por el centro comunitario, en cada momento de bondad que compartimos. Y aquí termina nuestra historia. Amigos, gracias por acompañarnos en este viaje lleno de emociones. ¿Qué te pareció el legado de Clara? ¿Qué harías tú para proteger a alguien como ella? Déjanos tu comentario, suscríbete y activa la campanita para no perderte nuestras próximas historias. Comparte este video con tus amigos y sigamos creciendo juntos. Clara nos enseñó que el amor siempre encuentra un camino, y ahora es nuestro turno de llevar esa lección al mundo. Nos vemos en la próxima historia, porque hay muchos relatos esperando ser contados. Hasta pronto.